Ayer lo hemos platicado, no hemos soltado el tema, la reforma de la ley de aguas, ¿no? ¿Quién puede tener el agua sin pagarla? Ayer lo decíamos, oiga, a ver, hay personas que tienen pozos, ¿no? Y a lo mejor voy a dar un ejemplo muy burdo, pero de 100 litros de agua utiliza 25 y el otro dice, oye, pues no, es mío, aunque no se utilice y luego no pagan por ella. En fin, ¿qué contempla toda esta reforma a la Ley de Aguas Nacionales? Me da muchísimo gusto saludar a José Luis Luege Tamargo, el presidente de Ciudad Posible, fue director de Conagua y fue también secretario de Semarnat y de la Profepa, así que tiene un conocimiento amplio de todo esto para que nos lo explique con manzanas, para que lo tengamos claro. Don José Luis, qué gusto saludarlo. Igualmente, José Luis Tocayo, qué gusto saludarlo a usted, a ti, a todo tu equipo. Muy buenas tardes. Muy buena tarde. Oigan, pues si usted me puede empezar a explicar este ejemplo tan burdo que puse, pero que escuchaba yo que es una de las partes que le molesta a muchos agricultores que tienen su reserva de agua personal, digamos, dentro de su territorio, de su terreno, y el gobierno le dice, bueno, pues te voy a quitar lo que no usas para que esté a disposición de los demás y ellos no lo permiten. ¿Estoy en lo correcto o es un dato equivocado? Y sí estás en lo correcto, José Luis. Realmente el tema del agua a nivel nacional se está convirtiendo en un asunto crítico, yo diría, de seguridad nacional, pues por la pérdida de disponibilidad en muchos, por la pérdida de disponibilidad en muchos acuíferos y muchas cuencas, José Luis. Y entonces es muy importante por parte de la autoridad la recuperación de volúmenes, la visión de cuenca, la visión de largo plazo, el establecer con mucha mayor eficiencia el uso del agua. La iniciativa que manda la presidenta Claudia Sheinbaum en realidad son dos iniciativas, una ley general nueva que regula todo lo concerniente al derecho humano al agua, y luego una serie de modificaciones a la ley vigente, que es la Ley de Aguas Nacionales. Lo que causó, digamos, mucho debate en las mesas de discusión que abrió la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados fue el tema de transmisión de derechos. Básicamente, no solo agricultores, también industriales. Yo estuve en esa mesa donde se representaron pues cámaras de todos los sectores industriales, agricultores, ejidatarios, comuneros. Y efectivamente, la iniciativa como venía, José Luis, era de que se prohibía la transmisión de derechos en todos los casos. Ahora hay un nuevo dictamen que se presentó el sábado, nosotros ya concluimos la revisión y hay una corrección. Es decir, si el título de concesión está asociado a la tierra y tú transmites la titularidad de la tierra, entonces también se va a poder transmitir el título de concesión. Eso se corrigió. Pero lo que tú mencionas es correcto. Hay casos, quizá muchos casos, que el usuario tiene mucho mayor volumen del concesionado y ahí la autoridad puede realmente caducar el volumen que no se usa. Y eso es correcto, eso sí está en la ley, eso se mantiene y es algo muy importante el poder recuperar volúmenes, José Luis. Ok, y si sería lo correcto, y eso es lo que le molesta a todos estos agricultores que les quieren quitar lo que consideran ellos que es de su pertenencia. No, lo que pasó más bien es que como venía la iniciativa, es que si por ejemplo, un ejidatario, y hay una sucesión parcelaria, que puede ser sucesión testamentaria o puede ser una cesión o una venta inclusive, que ya se puede si lo autoriza la Asamblea Ejidal, ¿no? En ese caso, como venía la iniciativa, no se permitía transmitir el derecho de agua. Eso fue lo que ocasionó la molestia, más la protesta que tuvimos toda la semana pasada, que tuviste cuenta en tus noticiarios con mucha objetividad, y que se discutió en la mesa que abrió la Comisión de Recursos Hidráulicos. Esa parte se corrigió. Es decir, sí se va a poder transferir el título o el volumen concesionado junto con la tierra, siempre y cuando sea para el mismo uso. Ahora, tú te refieres a algo muy importante, que es cuando hay volúmenes excedentes que no están usando los concesionarios, y en ese caso la autoridad sí va a hacer un esfuerzo por recuperar volúmenes a favor del acuífero, a favor de los ecosistemas, a favor del medio ambiente. Entonces, sí se corrige en una buena parte, José Luis. Hace unos años, yo creo que el tema del agua, señor Luege Tamargo, era un tema de urgencia, ¿no? De ver cómo tener agua en todos los hogares, cómo permitir que la gente y los ciudadanos podamos tener agua. Y ahora es un tema de emergencia, ¿verdad? Totalmente, lo dices muy bien. Yo creo que el agua cada día se convierte en un asunto crítico
y de suma gravedad si no tomamos cartas en el asunto, José Luis. Y aquí es el tema que yo también he estado insistiendo mucho, que es el tema presupuestal, José Luis. Cierto. Mira, todo el tema de este decreto, en un artículo, es el tercer transitorio del decreto, dice que todo lo que se tenga que erogar a raíz de la aprobación del presente decreto tendrá que ser considerado en el presupuesto de egresos. Y aquí tenemos un problema muy grave. No hay congruencia. ¿Por qué? Porque el presupuesto de egresos ya se aprobó y no está considerado las inversiones y las acciones que tenemos que hacer para garantizar lo que estamos aprobando. Por ejemplo, la Ley General del Agua, el derecho humano al agua. Se reformó la Constitución, ahora vamos a tener una ley particular que garantiza el derecho humano al agua. Está muy bien. Sí, nada más que el derecho humano al agua, José Luis, se garantiza con infraestructura, con acciones que mejoren la eficiencia, la modernización, la tecnificación, tanto de organismos operadores municipales como de áreas, por ejemplo, de agricultura, para recuperar cada día más volúmenes. Entonces, ¿de qué nos sirve aprobar una ley si no tenemos los recursos para modernizar y tecnificar? Ahí es donde yo veo el mayor problema en este momento, que se requiere un cambio radical en el enfoque de inversión y de financiación de muchísimas obras que tenemos que realizar que no están contempladas, no están contempladas a nivel federal, ni estatal, ni municipal, no hay recursos. Y entonces, aquí es donde yo he estado haciendo mucho énfasis en la importancia que tiene la participación pública-privada, es decir, el sector privado asociado con el municipio, con el Estado, para realizar obras que son muy necesarias, que son urgentes, y que no están contempladas en los presupuestos, José Luis. Ese es el tema que más nos preocupa en este momento a todo mi equipo de trabajo, José Luis. Sí, me imagino. Dentro de todo, bueno, me imagino que el gobierno está buscando que tenga aspectos muy positivos esta reforma a la ley, pero ¿cuáles considera usted, además del presupuestario, que sean los aspectos negativos de la reforma que pretende manejar el gobierno? Pues mira, más que negativos, yo diría que son incompletos. Por ejemplo, todo un capítulo quinto que se refería a transmisión de derechos desaparece, se deroga. Y obviamente después de estas mesas de discusión y de las protestas de la semana pasada, se propone ahora un fondo nacional de reserva de agua. Y ese fondo se va a ir formando por nulidad de derechos o por extinción de derechos, y va a generarse un fondo de reserva, ¿de acuerdo? Uh-huh. Ahora, cuando se haga la transmisión de una propiedad junto con del título de concesión, lo que dice el nuevo dictamen es que se va a entregar el título de concesión de acuerdo a esa reserva de agua, a ese fondo. Ahí es donde yo veo un problema. O sea, no estamos recuperando agua, José Luis. O sea, lo que la presidenta expuso en la exposición de motivos como un tema central es la recuperación de volúmenes a favor de las cuencas y de los acuíferos que están sobreexplotados y que generan el problema que tú estás mencionando. O sea, cada día es más crítica la falta de agua. Pues ¿por qué? Porque tenemos mucha mayor demanda y menos disponibilidad. ¿Sí? Entonces, el futuro del agua, el futuro del país, requiere necesariamente mejorar la eficiencia en todos los usos del agua. Y volvemos al mismo tema, al tema de la inversión. Entonces, parece un círculo vicioso, pero no se va a resolver el problema, José Luis, si no se atiende el tema de la inversión, ¿no? Y el otro tema que hay mucha preocupación, sobre todo en el sector industrial, es que tú recordarás a principios de años, que tú lo mencionaste en tus noticiarios, el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, sí, me acuerdo. Donde a muchas industrias de primer nivel se les pidió que hubiera cesión temporal de derechos de agua en función de la emergencia por la sequía. Lo recuerdas porque tú lo anunciaste muchas veces. Bueno, ahora resulta que el Fondo Nacional de Reserva de Agua va a tener esas sesiones que eran temporales y lo van a incorporar al fondo. Aquí hay una preocupación tremenda que debe de aclararse mañana en la comisión y el jueves en el pleno, porque los sectores industriales que actuaron de buena fe en una cesión temporal de sus derechos, ahora resulta que esos derechos van a ir al fondo de reserva. Ese es un tema muy delicado que en este momento lo estamos analizando con diputados y que espero que también se aclare. O sea, si tú hiciste una acción temporal con base en ese acuerdo nacional,
es temporal, no te lo pueden quitar, ¿no? Sí. Entonces, eso va a tener una discusión un poquito fuerte hoy, mañana y pasado. Y hay que sumar las medidas que el gobierno pueda tomar o quiera tomar para luchar contra el huachicol de agua, ¿no? Que antes nada más hablamos de huachicol de combustibles, pero ahora ya ve que el agua también está siendo robada. Así es un tema muy importante. Por ejemplo, un título de concesión que se otorgó para una parcela, vamos a decir, 50,000 metros cúbicos al año para producción de hortaliza, resulta que hay una garza y de ese pozo están llenando pipas de agua para venderla. Bueno, eso automáticamente se va a cancelar. Eso sí queda muy claro. Es decir, si un usuario está vendiendo el agua para un uso distinto, además de una penalización y multas, va a venir la nulidad inmediata de la concesión. Entonces, eso es positivo porque es una forma de ir recuperando agua donde tenemos poca disponibilidad. Por ejemplo, todo el Bajío, todo el Valle de México, el norte del país, tenemos problemas muy graves, de que tú, por ejemplo, llega una empresa, vamos a decir, importantísima de lo que tú quieras, de cuestión aeroespacial, al Bajío, y obviamente hace su solicitud de concesión por un determinado volumen de agua que requiere para su proceso, aunque no sea mucha, la autoridad del agua le va a decir, pues no hay agua porque no hay disponibilidad. Entonces, por eso es tan importante este tema de recuperar volúmenes a favor del acuífero para ir reduciendo la sobreextracción de agua. Entonces, yo creo que esa es la parte positiva que tiene la reforma y que debemos de apoyar. Muy bien, señor. Oiga, siempre es un gusto escucharlo. Ya sabe que aquí Igualmente, tiene siempre un lugar. Le agradezco. Le mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, muchas gracias. Es usted muy gentil. Equipo, Buenas tardes. Gracias, tocayo. José Luis Loeje de Tamargo, extraordinario con todos estos temas y un gran funcionario. Y mire, pues ahí están trabajando para mejorar y garantizar que esta reforma de la ley de aguas pues deje a todos satisfechos, que eso es muy importante.